Bueno, en realidad a todos les debió haber quedado igual. Sí, 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 pero pues, a ver cuál, cuál es, ¿no? Ahí no sé si ya se ve en pantalla. Sí. Ok. Es esta. Por ejemplo, yo llegué, o sea, ya así final, yo siento más que es como este resultado, que es el de x0 es igual a -22 y y0 es igual a 11. Pero también estoy dudando en que si es -6 a 11, no sé. Ah, bueno, es que ayer su compañero que presentó, le hizo falta una sustitución, ¿no? Me parece. Entonces sí es el primero, porque el segundo es el que no tiene, o sea, yo creo que hasta donde llegó, la verdad no lo vi, pero entonces ya así, la sustitución final, entonces queda como el -22 y 11. Entonces yo creo que sí es ese. Ahí, de todas formas, ya al final, si quieren asegurarse que sí esté bien, pues hacen la operación. O sea, ahí ya en lugar de, o sea, bueno, se queda indicado, pero ustedes para asegurarse que está bien, Ujú. realizan la operación. O sea, Ok, esos ok. 11 por esos 3,000 y esos 22 por esos 200 y entonces ya se aseguran que les dé 3 y entonces ya están. O sea, sí lo prueban, ¿no? O sea, no lo tienen que hacer, no, eso no es extra, eso es para ustedes, ¿no? O sea, para saber que si llegaron a los X0 y Y0 correctos. Ok, ok, vale, ok, gracias. Ok, entonces hoy vamos a este, ver esta parte de pasar del sistema decimal a algún otro sistema de numeración base B y el proceso al revés, ¿no? También si estamos en un sistema de numeración base B, pues el pasar a un sistema, al sistema decimal. Y el segundo ejercicio ya no se hizo, ¿verdad? Este, pues les pregunté, pero nadie lo había terminado. Ok. Yo escogí 2 15 y 6 maestra. 2, 15 y 6. Sí, porque 6 sí divide a 30 pero no divide a 2 ni a 15 de manera exacta. Ok, a Como ver, por 6 divide separado. a quién? 6 divide a 2 por 15. Ok, cierto, ¿no? 6 ya no divide a 2 y 6 ya no divide a 15. Ok, está bien. Pero bueno, yo tenía una duda acerca de que si la forma de elegir estos era... Bueno, yo lo hice probando básicamente, Sí, pero esa es la ese manera... era. Ah, ok, gracias. Era justo eso solamente. No había que, en este no había que hacer demostraciones ni nada por el estilo, solo tenían que encontrar esos números y ya. Y Bueno, en ese que teníamos que crear nosotros ya no teníamos que hacer la combinación lineal, ¿o sí? Nada más teníamos que calcular el máximo común divisor. para este ejemplo que ya mencionó su compañero, Ah, no. Ve que el segundo como problema, por así decirlo, ¿cómo se llama? De la actividad 4 era pues crearlo, ¿no? O sea, nosotros teníamos que escogerlo. Entonces ahí tendríamos que resolverlo nada más, pues no, o sea, encontrando el método, solo, ¿no? esperen, creo que la tenía aquí. ¿Dónde estaba? Era este. Eh, en el segundo, no, era el ejemplo que acaba de compartir su compañero. Entonces solo es construirlo y ya, no se tiene que resolver. No, o sea, pero, o sea, en la construcción está la resolución. O sea, Ah, aquí no les habla del máximo común divisor ni nada, solamente les pide que encuentren tres enteros que cumplan con estas condiciones, que P divide A por B, pero que P no divide A y P no divide a B. O sea, en la construcción, cuando ustedes, como dijo su compañero, ¿no? O sea, su compañero lo hizo probando distintos números, pues ahí realizó el ejercicio, o sea, haciendo, o sea, probando, intentando diferentes números, su compañero encontró esos tres números que cumplen estas tres condiciones y esa es la solución. ok, ok. Ok, los demás, dudas, preguntas respecto a esto.
Ok, parece que no. Eh, bueno, entonces ahí su compañero dio un ejemplo, ¿no? No es el único, hay varios ejemplos, pero su compañero aquí ya expuso uno, ¿no? Que cumple, encontró 3 números que cumplen esas condiciones que les pedía el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se construye eso que dice? Como su compañero lo mencionó, o sea, ustedes tienen que ir tomando distintos valores e ir viendo cuál de esas condiciones se va cumpliendo, cuál no, y lo van ajustando. Ah, O se ok, por o sea, puro no hay testeo. exacto, ujú, prueba y error. Ah, ok, vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Okey. Entonces, les comentaba que lo que vamos a hacer hoy, pues, es pasar del sistema decimal a cualquier otro sistema en base B. Y el proceso inverso, ¿no? Es decir, de cualquier sistema de numeración base B, vamos a pasar al sistema decimal. Esta parte es operativa, por ahí si tienen calculadora, la vamos a estar ocupando. Entonces, generalmente los sistemas de numeración que pues más ocupamos pues son el decimal, es el más usual. Está el binario, está el octal y el hexadecimal. Y hay otros, o sea, nosotros podemos cambiar a cualquier sistema en base B. Ahorita vamos a ver cómo. Y bueno, dependiendo de pues para qué lo necesitemos, ¿no? Entonces vamos a ver esas dos operaciones el día de hoy. Este, Todos estos sistemas son posicionales. Ok, solo lo voy a reducir a sistema decimal. Entonces, en el decimal tenemos 10 símbolos para denotar a los números. Empezamos con el 0, el 1, el 2, así hasta que llegamos al 9. Entonces, todos los números en decimal, pues, se ocupan estos dígitos y es posicional precisamente porque dependiendo la posición en la que esté el dígito o el número, pues es el peso que lleva, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más esa parte. También tenemos el sistema binario, que pues en este caso solamente se utilizan dos símbolos, que es el 0 y el 1. Tenemos el sistema octal. Todos estos son posicionales. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso. En este caso tenemos 8 símbolos. Entonces, es desde el 0, 1, 2, 3, 4, el 5, el 6 y el 7. Y también tenemos el sistema hexadecimal. Bueno, hay más sistemas de numeración. Ahorita vamos a ver que prácticamente podríamos tener o ir a otro sistema en base B, donde la B sea mayor a 1. Pero pues estos son algunos de los más comunes, ¿no? Y pues en este tenemos 16 símbolos. Cuando se nos acaban los números arábigos, pues comenzamos con las letras. Entonces igual aquí tenemos del 0 al 9. Y cuando se nos acaban los arábigos, entonces comenzamos con las letras, ¿no? La A, B, C, D, E y F. Donde aquí pues vamos a tener que A representa el 10, la B el 11, C 12, D la 13, el 13, perdón, E el 14 y la F el 15. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo pasar de decimal a cualquiera de estos sistemas numéricos y se hace, de hecho, por medio del algoritmo de la división. Lo voy a escribir aquí. Entonces, se los voy a escribir con esta parte porque si no va a quedar muy feo la letra. Ahorita lo
aumento, ¿no? Entonces, para pasar del sistema decimal, bueno, si no de una vez, déjenme ver. Mm, digamos, unos 16. Ok, ya cambiamos ese. Entonces, para pasar del sistema de numeración decimal a cualquier sistema, otro sistema, numeración base B, ¿no? Con B mayor a 1. ¿Dónde está el mayor? Acá. B mayor a 1. Se utiliza, vamos a utilizar el algoritmo de la división, el cual ya vimos. Manera repetida. Hasta que el cociente sea 0, ¿no? Ok, se ocupa el algoritmo de la división de manera repetida. ¿No? Entonces se toma el número n y se divide entre la base. Es aplicar el algoritmo de la división hasta que el cociente sea 0. Y pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. O sea, al final, que estaba en 16. Entonces, si nosotros queremos pasar a cualquier otro sistema de numeración, del decimal a cualquier otro, lo único que tenemos que hacer es dividir ese número entre la base, vamos obteniendo cocientes y esos cocientes son los que vamos dividiendo entre la base hasta que el cociente nos dé 0. Entonces, aplicamos el algoritmo de la división de manera repetida hasta que el cociente nos da 0, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Ok, entonces vamos a ir de decimal a binario. Entonces vamos a tomar un n, digamos 225, por ejemplo. Entonces este va a estar en base 10. Y entonces el proceso es ir aplicando el algoritmo de la división, ¿no? Recordemos que el algoritmo de la división nos dice que dados dos enteros, entonces puedo encontrar otros dos enteros, tales que B va a ser igual a A por Q más R, ¿no? Donde Q es el cociente y R es el residuo. Entonces, yo quiero pasar de base 10 a base 2. Entonces voy a dividir este número en base 2. Bueno, perdón, entre 2. Entonces nos queda 225 y ese 225 entre 2, ¿cuánto nos da? Por ahí si tienen sus calculadoras. 112.5. ¿Cuánto, perdón? 112.5. Ok, entonces solo vamos a tomar la parte entera y vamos a calcular el residuo. Entonces, perdón. En este caso, vamos a tener residuo ¿qué? ¿Cómo se calculan los residuos? Es esta cantidad que tenemos de este lado menos esto. Entonces, ¿cuánto les queda eso? 225 menos 2 por 112. 1. 1. Entonces, ahí aplicamos el algoritmo de la división. Este es el cociente. Este es el Q. Entonces, nos vamos a detener hasta que el cociente sea 0. Aquí no es 0, entonces continúo. Este cociente lo divido entre 2. Entonces, ¿cuánto nos queda? Solo la parte entera.
61, ¿no? Creo. Ah, ¿están seguros o no? No, 56. ¿Cuánto? 56. Es exacto. Ok. 56 y residuo 0. Entonces, este Q no es 0, entonces continúo. Vuelvo a aplicar el algoritmo de la división, divido entre 2. 56 entre 2, ¿cuánto nos queda? 28. 28. Y seguimos teniendo residuo 0. De nuevo, esta Q, todo aquí vamos a ir colocando las Qs. Esta Q no es 0, entonces continuamos. 28 entre 2, ¿cuánto nos queda? 14. 14 sigue siendo residuo 0. 14 entre 2, ¿cuánto nos queda? 7. 7, residuo 0. 7 entre 2, ¿cuánto nos queda? 3.5. Ok, solo el entero, nos quedamos con 3. Y residuo, ¿cuál es el residuo? 1. 1. Continuamos, este todavía no es 0, entonces de nuevo, 3 entre 2, ¿cuánto nos queda? 1, truncado. 1 y nos queda residuo 1. Y aquí ya solamente nos hace falta una línea más. Cuando el Q sea menor a la base, ahí prácticamente la siguiente línea, cuando volvamos a aplicar el algoritmo de la división, el Q ya se va a hacer 0. Entonces, 1 entre 2, pues va a ser 0 punto y algo. Entonces, ahí el cociente ya es 0. Entonces, lo podemos expresar como 2 por 0 más 1. Entonces, cuando lleguen a esta línea, a esta parte de el algoritmo, cuando el cociente, el Q, sea menor que la base, la siguiente línea es prácticamente, en la siguiente línea prácticamente ya tendrán cociente 0. Entonces, se aplican una vez más el algoritmo de la división, les quedará que ese Q va a ser igual a 2 por 0 más 1, ¿no? Que es prácticamente pues este valor que está aquí. Y entonces, la representación en binario pues es todo lo que tenemos de este lado, todos los residuos. Entonces, todo esto es mi representación en binario y lo único que van a hacer pues es tener una columna, la van a bajar. O sea, como si tiraran la columna. Este va a ser el último y el primero va a ser este. Entonces, si tiran la columna, este es el primero, entonces les va a quedar 1, 1, 1, 4 ceros y 1. No me comí ninguno, no. Entonces simplemente toman esta columna de los residuos, esta es su representación en binario, está como columna, la tiran y les va a quedar esta parte que está aquí, ¿no? Entonces este ya es en base 2. Esta es su representación en base 2. ¿Dudas, preguntas en esta parte? No. Ok. Entonces ahora vamos de decimal a octal. Y pues entonces igual tenemos una n, digamos. Ay, profesora, disculpe. ¿Cree Sí, que me puede repetir por qué fue de base 2? porque estamos yendo del sistema decimal a binario y en el binario solamente, pues es eso, ¿no? Es base 2. O sea, 2 símbolos para representar los números. Ah, ok, vale. Ok. Entonces ahora vamos de decimal a octal. Estaba yo pensando en un número. Digamos 1234. Ja. Entonces, es el mismo proceso. Voy a aplicar el algoritmo de la división, solo que ahora no voy a dividir entre 2, sino entre 8, porque voy de decimal a base 8. Entonces, el sistema de numeración octal es base 8. Entonces, pues ahora voy a dividir entre 8.
Entonces hago el mismo proceso, aplico el algoritmo de la división y si divido entre 8, 1234, ¿qué me queda? Solo la parte entera, 8 por 154. ¿ok? Por 154. Y el residuo, recuerden que el residuo se calcula tomando esta cantidad, el 1234, menos 8 por 154. ¿Qué residuo tienen? 2. 2, ok. Ahora aquí es importante, o sea, cada vez que ustedes hacen una división, o sea, si ustedes dividen entre 2, solamente hay 2 opciones de residuo, el 0 y el 1. Si ustedes dividieran entre 3, solamente tienen 3 opciones de residuo, 0, 1 y 2. No podría quedarles 3 en el residuo porque pues quiere decir que no están realizando bien la división, que todavía le cabe uno más. Si ustedes dividieran entre 4, entonces solamente hay 4 posibilidades de residuo, 0, 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llegamos a esta parte, por ejemplo, que estamos dividiendo entre 8, el residuo no puede pasar de 7. Entonces, solamente nos pueden quedar de residuos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No nos puede quedar más de 8 o 8 porque quiere decir que pues no estamos realizando bien las divisiones, ¿no? Ahora, probablemente nosotros sí realicemos bien la división aquí, ¿no? Truncamos y tal vez por ahí se nos va el dedo y no calculamos bien el residuo y nos queda más de 8 o 8 y entonces ahí pues habrá que volver a hacer la operación, ¿no? O sea, ahí sí hay que tener cuidado con los residuos. No les puede dar más grande la cantidad que la base o la base, ¿no? O sea, si les queda la base, también por ahí estará mal calculado el residuo. Ok, entonces, de nuevo, hay que aplicar el algoritmo de la división de forma repetida. Este Q no es 0, entonces continúo. Entonces, 154 entre 8, ¿cuánto me queda? 8 por 19. Ok. Y el Más 2. residuo, más 2. Gracias. 19. No es 0, continúo. 19 entre 8, ¿cuánto me queda? 8 por 2 más 3. Ok. Y aquí ya prácticamente, este Q ya es menor que la base. Entonces, la siguiente línea, pues ya nos va a dar cociente 0. Entonces, cuando el Q sea menor que la base, la siguiente línea nos dará cociente 0. O sea, ya solamente nos hace falta aplicar una vez más. Entonces, este será 8 por 0 más 2. Y de nuevo, aquí ya terminé, ya llegué a cociente 0. Entonces, los residuos son precisamente la representación del valor, ¿no? Todos estos. Entonces, así como está en columna, lo llevo a la forma horizontal, o sea, está en vertical, los llevo a horizontal, pero así como están, o sea, este se convierte en el primero. Entonces, este se convierte en el primero, este en el siguiente, luego el siguiente y el último, ¿no? O sea, simplemente como si tirara la columna, ¿no? Entonces, este es en base 8. Entonces, este número está en base 10 y aquí ya está en base 8. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con el proceso? Bueno, podemos calcularlo con otro método que no sea, o sea, bueno, para cuando usted nos esté evaluando, podemos usar otra representación que no sea el algoritmo de la división, porque así debemos, bueno, en algunas ocasiones para ir más rápido, usar calculadora. Entonces, no sé si No, en este admita. caso no. En la evaluación no. Ah, ok. Digamos, yo sé que hay muchos métodos, yo sé que probablemente hay algunos más sencillos de representar, pero pues en este caso no. O sea, cuando vayan a hacer sus tareas o en el caso de las evaluaciones, habrá que ocupar precisamente eso, ¿no? El algoritmo de la división e irlos escribiendo así. Ya cuando dejen de estudiar discretas y ya no sean mis estudiantes, entonces podrán ocupar el que quieran. Ok, dudas, preguntas. Siempre, siempre lo vamos a acomodar ya hasta el final de esa forma, así como si tiráramos la columna. Sí, siempre. Ok. Y también, bueno, eso siempre se generaliza, ¿verdad? O sea, vamos a empezar dividiendo entre, se podría decir que la cardinalidad del sistema al que vamos a pasar, ¿no? Exacto, la base. Ujú. Ok, vale.
De decimal a hexadecimal. Entonces, es el mismo proceso. Entonces, aplicar el algoritmo de la división de forma repetida, solamente que aquí, pues, en este sistema, la base es 16, entonces voy a dividir entre 16. Escojamos un número un poco más grande para que no nos quede tan pequeña la representación. Digamos, no sé, 13.522, por ejemplo. Entonces, este está en base 10 y de nuevo vamos a aplicar el algoritmo de la división. Ahora voy a dividir entre 16. Entonces, ¿qué les queda de dividir? ¿Qué les queda como Q al dividir esta cantidad entre 16? 845.125. Truncamos, ¿no? Ok, 845. Y el residuo, recuerden que se obtiene tomando este menos esta multiplicación. ¿Cuánto les queda? 0. Ah, no. 2. No. Sí, 2. 0, 2, 2. los demás. No, sí es Parejo. 2. Sí es 2. 2. Ok. Sí. Entonces, recuerden que los residuos no les pueden quedar más grandes que la base, ¿no? Ok, entonces continuamos. 845 entre 16, ¿cuánto les queda? 52. 52, ok. ¿Y residuo? 13. 3. Ok, y de nuevo continuamos. 52 entre 16, ¿cuánto les queda? 3. 3, ok. ¿Y residuo? 4 me parece. 4. Y bueno, aquí ya llegamos a esa etapa en la que pues prácticamente el Q es menor que la base. Entonces la siguiente línea ya nos va a dar cociente 0. Y pues ya que está así, entonces todos estos son mi representación en el otro sistema ya, ¿no? Entonces todos estos, esta columna, así como está, la pasamos a una fila. Entonces, así como está, este comienza siendo el primero, luego este el siguiente. Aquí ya tenemos 13, entonces no podemos escribir 13. Entonces nos vamos acá arriba. El 13 es el D, entonces sustituimos el D, 13 por D. Y el 2. Entonces este ya está en base 16. Ok, dudas, preguntas. ¿Por qué ya no pudimos escribir 13? Porque están en base 16 y para base 16 tenemos estos símbolos. Tenemos los arábicos, los números arábigos que van del 0 al 9 y ahí terminan todos nuestros símbolos de números arábigos. Y lo que sigue, pues vamos a ocupar letras. Entonces la Ah, A es el 10, B 11, C 12, D 13, E 14 y F 15, ¿no? ok. Ok. Y podemos hacer el mismo proceso para pasar a cualquier otro sistema de numeración con cualquier base mayor a 1. Entonces, digamos que nosotros queremos pasar a base 5, supongamos, ¿no? Entonces, de decimal a base 5. Entonces, por ejemplo, no todos los sistemas de numeración tienen nombre, porque pues no todos son, digamos, mm, no todos se ocupan, ¿no? Pero siempre es importante dependiendo de pues, las necesidades que uno tenga, pues uno siempre puede pasar a otro sistema de numeración de cualquier base, siempre y cuando la base sea mayor a 1. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros queremos pasar de decimal a base 5, pues los símbolos que vamos a obtener o a tener es 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos división entre 5, por ejemplo, solamente tenemos 5 posibilidades de residuo,
que son el 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si quisiéramos trabajar en un sistema de numeración base 5, ocuparíamos estos símbolos que están aquí, del 0 al 4. Si nosotros quisiéramos, digamos, un sistema de numeración base 3, entonces los símbolos a ocupar es el 0, el 1 y el 2. Entonces, si se dan cuenta, o sea, el proceso es el mismo, ya sea que uno quiera siempre que uno quiera ir de decimal a cualquier otro sistema. El proceso siempre es el mismo, aplicar el algoritmo de la división hasta que el Q sea 0. ¿Quién es la representación en el otro sistema? Los residuos. Entonces, si nosotros queremos ir a otro sistema de numeración, digamos que no es tan conocido, pero digamos que así lo queremos, ya sea base 5, 3, 7, la base que sea, ¿no? Que nosotros querramos. Entonces, pues nos van a quedar residuos, o sea, cada vez que uno divide, nos quedan ciertos residuos y esos residuos son los que al final se convierten en la representación. Entonces, por ejemplo, si hacemos base 3, pues tenemos qué residuos tenemos del 0, 1 y el 2, entonces nuestros números quedarían ya representados con estos 3 símbolos solamente. Si queremos ir a base 5, entonces nos quedarían qué residuos del 0 al 4 y entonces solamente vamos a ocupar estos símbolos para representar los nuevos números. Si nosotros quisiéramos, no sé, base 20, entonces los posibles residuos van del 0 al 19, pero los números arábigos, los símbolos de los números arábigos se me acaban en el 9, entonces tengo 10 símbolos ahí, me harían falta más símbolos, entonces podemos ir ocupando las letras del alfabeto para, pues ir, ¿cómo se dice? Rellenando, pues, esos números que ya no vamos a poder representar como 10, 11, 12 o 13, ¿no? Y si se nos acaban las letras de alfabeto, pues buscar otras simbologías, ¿no? Otros símbolos que nos vayan rellenando esos lugares en los cuales ya no podemos ocupar estas cantidades. Entonces, el proceso siempre es el mismo, ¿no? O sea, el proceso siempre va a ser dividir entre la base. Y los residuos son los que nos dan la representación. Si se me acaban los números arábigos, los símbolos que siguen son las letras. Si se me acaban las letras, entonces comienzo a ocupar otra simbología. Otros símbolos, ¿no? Que tengamos por ahí. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ir en este caso del decimal a base 5, digamos, tenemos n, no sé, 732, por ejemplo, está en base 10. Y quiero ir a base 5, entonces el proceso es el mismo, ¿no? Voy a dividir entre la base, que es 5. Entonces, si yo divido 732 entre 5, ¿qué me queda? 146. 146 y de residuo que tienen. 2. 2, ok. De nuevo, 146 entre 5, ¿qué les queda? 29. 29 y de residuo que tienen. 1. 1, ok. Continuamos, 29 entre 5, ¿qué les queda? 5. Y de residuo, 4. 4, ok. Continuamos aquí, 5 entre 5, ¿qué les queda? 1. Bueno, 1 y residuo, 0. 0. Y aquí la siguiente línea ya nos quedó menor. Entonces, cuando es menor, la siguiente línea, el cociente ya va a ser 0, ¿no? Si es igual, todavía nos quedan un par de líneas más, ¿no? Entonces, solamente estaremos seguros que nos queda una línea más cuando este sea menor, estrictamente menor. Entonces, en este caso, pues este es ya cociente 0 más 1. Y entonces, todo lo que tenemos ahí estos residuos son la representación. Maestra, Sí. ¿y se aplicaría el mismo proceso si queremos cambiar de una base X a una base Y? O sea, No, diferentes a no, 10. no. No, aquí solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no es lo mismo, o sea, solamente vamos a ver los cambios de decimal a cualquier otro, pero no
el proceso que estás ocupando es el algoritmo de la división y ese algoritmo de la división está hecho precisamente, pensado en un sistema decimal. O sea, la mayoría de la teoría que se tiene, pues sí, en teoría de números, está pensado en precisamente, nuestro sistema de numeración, que es base 10. Entonces, precisamente por eso estamos viendo, del decimal a cualquier otro. No, el proceso no sería el mismo, ¿no? Porque todo este proceso está basado en el algoritmo de la división y el algoritmo de la división, pues, está hecho pensando en nuestro sistema decimal. Entonces, no creo que el proceso sea el mismo. O sea, desconozco cuál es el proceso, pero no creo que sea el mismo. Entonces, ¿se podría usar como intermediario al sistema decimal para cambiar entre bases? Sí, hay unos que no necesitan intermediario, ¿no? Por ejemplo, hay una relación entre el binario y el hexadecimal y el octal. Este, Entre esos tal vez no es necesario ir al decimal. Ya con respecto a otras bases ya no es, eh, digamos, decir de base 5 a base 3 de forma directa, no. Sí, habría que pasar por el decimal, ¿no? Ok, este es base 5. Ok, más preguntas, dudas. Y bueno, ¿convertirlo al revés es por posiciones o hay otro Exactamente. método? Ah, ok. Sí, ahorita lo vamos a ver. Bien. Ok, entonces, eso que comenta su compañero es importante, ¿no? El algoritmo de la división, este, se creó precisamente, pues pensando en nuestro sistema, que es el sistema numérico en base 10, el sistema decimal. Todos estos sistemas son posicionales, todos. O sea, es decir, no es lo mismo que el dígito o el símbolo se encuentre en esta posición a que se encuentre hasta acá, ¿no? O sea, no es lo mismo tomar este a que tomar este. Entonces, todos estos sistemas son posicionales y pues finalmente esa parte teórica que se ha desarrollado para la parte de teoría de números, pues es precisamente pensada en el sistema decimal. Entonces, pues sí, este algoritmo de la división nos ayuda, pero de nuevo, ¿no? O sea, de ir del decimal a cualquier otra base. Ok. Entonces, bueno, ya vimos que para ir del decimal a cualquier otra base, vamos a ocupar el algoritmo de la división. Ahora que lo pienso un poco, probablemente haya como una versión del algoritmo de la división para cada uno de los sistemas, pero pues habría que sentarse un rato a pensar exactamente cómo se realiza esa parte, ¿no? Para para poder ahorrarse el tener que pasar al decimal. Mm, sí, no es tan simple esa parte. O sea, Pues establecer, sí. si quisiéramos, por ejemplo, pasar del 10.412 base 5 a base 10, nada más tendríamos que acomodarlo al revés, ¿no? Por ejemplo, ponemos No, todo no, eso. no, ahorita pasamos a esa parte. O sea, más bien, ahorita llegamos ahí. Tranquilos. Este, mm, no, o sea, la pregunta de su compañero era más bien enfocada si pueden ir de una base que no sea decimal a otra, que si el proceso era el mismo. Y precisamente, o sea, de nuevo, ¿no? Toda la parte que está desarrollada en teoría de números, pues está pensada en el sistema decimal. Entonces, se tendría que tener pues un teorema parecido al algoritmo de la división en cada uno de estos sistemas que no sea el decimal y poder aplicarlo, ¿no? Para poder de cierta otra base a otra base sin el decimal en medio, ¿no? Digo, hay unas relaciones existentes, por ejemplo, entre el binario y el hexadecimal, que pues nos permite ir entre ellos del uno al otro sin pasar por el decimal, este, pero, pero así en general, no. O sea, en general como tal, no, me parece que no. Ok, bueno, entonces, ahora sí vamos al proceso inverso, ¿no? Es decir,
queremos pasar de otro sistema al decimal, cualquier otro sistema al decimal. Entonces, ahí, de nuevo, pues, como su compañero lo comentaba hace un momento, son sistemas posicionales, todos. Entonces, pues nos vamos a fijar en la posición precisamente, ¿no? Entonces, digamos que queremos ir de binario a decimal. Entonces, si queremos ir de binario a decimal, pues supongamos que tenemos, no sé, por ejemplo, este número, ¿no? En base 2. Y nosotros queremos ir al decimal. Entonces, cada uno de estos representa el residuo, o sea, se hace el proceso inverso, ¿no? O sea, nosotros ya dividimos entre cierta cantidad de 2, o sea, los fuimos tomando los cocientes y los fuimos dividiendo entre 2, entre 2, entre 2. Entonces, este primero que está aquí lleva posición 2 a la 0. O sea, si quiero ir de binario a decimal, la base en la que está es base 2. Entonces, y son sistemas posicionales. Entonces, aquí comenzamos con, este tiene un peso de 2 a la 0, este tiene un peso de 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y así va aumentando, ¿no? 2 a la 4, 2 a la 5, hasta que terminamos de posicionar todos estos, ¿no? Ahora, esta parte de darles la posición no se tiene que hacer siempre, ¿no? Uno puede comenzar con el número y pues en base 2 va a ser igual. Entonces vamos a ir haciendo multiplicaciones. El peso de la posición donde está por el número que tenemos aquí. Entonces en este caso pues es 1 por 2 a la 0 más, y los vamos a ir sumando. 2, 2 a la 1 por 1, entonces es 1 por 2 a la 1, más aquí nos queda 0. Por esta vez los voy a dibujar para que pues no se pierda como el proceso, pero en realidad si tenemos ceros, pues esa multiplicación nos va a dar 0 y no aportará, ¿no? Entonces, pero de todas formas, como es la primera vez que lo estoy exponiendo, los voy a poner para que no quede por ahí que qué pasó con esos ceros, ¿no? 0 por 2 al cuadrado, más 0 por 2 al cubo, más 1 por 2 a la cuarta, más 1 por 2 a la quinta, más 0 por 2 a la sexta, y finalmente 1 por 2 a la 7. Entonces se van a ir realizando cada una de estas multiplicaciones y los vamos a sumar. Entonces, ¿cuánto les queda por ahí que tienen calculadora? 179. Ok. Entonces, este número ya está en base 10, ¿no? Entonces, todos estos sistemas son posicionales, ¿no? De nuevo, cada uno aquí en el binario, pues todos están representados en base 2. Entonces, las posiciones, pues se van, los pesos de las posiciones los vamos dando con la base, empezando siempre vamos en esta dirección. Y entonces, por ejemplo, aquí ya que está en decimal, pues eso no estamos como, digamos, bueno, creo que esta parte sí la llegamos la llegamos a ver, no sé, cuando uno va en primaria, secundaria, la verdad no recuerdo. Pero uno ve este tipo de cosas, ¿no? El sistema decimal, y nos enseñan que pues también es un sistema posicional. Entonces, siempre se empieza, el peso de ese número siempre se empieza con el que está de este lado, y siempre lleva el peso de 10 a la 0 y luego le vamos aumentando 1, ¿no? Entonces, todos estos sistemas son posicionales, ¿no? Ok, entonces, pues eso, ¿no? De binaria a decimal, simplemente vamos a ir colocando esta parte, ¿no? Vamos a ir multiplicando el peso correspondiente por el valor que tengo aquí, el coeficiente que tengo aquí. Si son ceros, pues obviamente no van a aportar nada porque nos va a quedar 0 por algo, pues es 0. De todas formas, lo escribí aquí para que, pues vean que la posición es importante y que aunque haya ceros, estos ceros también llevan cierta posición. Entonces, no nos aporta nada, pero sí nos da información sobre la posición para el siguiente que no sea 0, ¿no? Ok, entonces ahí está de binario a decimal. ¿Cuál era el otro que vimos? De octal.
a decimal. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, digamos, 2, 7, 1, 5, por ejemplo, en base 8. Entonces quiero ir de octal a decimal. Entonces, ¿aquí qué hice? O sea, cuando yo quise pasar de decimal a octal, hice divisiones consecutivas entre 8. Ahora, al revés, ahora que voy al revés, los pesos de cada uno de estos son potencias de 8. Entonces, siempre empiezo con 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2 y 8 a la 3. Entonces, nuestro número entonces va a ser igual a 5 por 8 a la 0 más 1 por 8 a la 1 más 7 por 8 a la 2 y más 2 por 8 a la 3. Y pues hacemos las respectivas multiplicaciones y sumas. ¿Y cuánto nos queda? $1,485. Ok. Entonces este ya está en base 10. Igual, ¿no? O sea, el proceso es el mismo. Si se dan cuenta, el proceso es el mismo para cada uno, ¿no? Aquí, ahora, si nosotros quisiéramos ir de ¿nos avisó? Que ya ahorita nos cambiamos. Si quisiéramos ir de hexadecimal a decimal. Entonces, si quisiéramos ir de hexadecimal a decimal, entonces igual, por ejemplo, si tenemos 2, 7, C, ok, ya sí, ¿no? Porque igual ya va a quedar grande. Entonces, supongamos que tenemos este número en hexadecimal y queremos pasarlo a decimal. Entonces, ¿qué base tengo? Tengo base 16. Entonces, el primer símbolo que aparece aquí tiene un peso de 16 a la 0, el siguiente 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3 y 16 a la 4. Y entonces, cuando lo pasamos, entonces nos va a quedar, aquí tengo C, entonces ya no puedo poner C porque pues lo que quiero es el decimal, ¿no? Entonces me voy a ver quién es C. Entonces C es 12, entonces va a ser 12 por 16 a la 0 más 7 por 16 a la 1 más 2 por 16 al cuadrado más A, la A es el 10, entonces 10 por 16 a la 3 y finalmente 1 por 16 a la 4. Entonces, si hacen estas multiplicaciones y las sumas, ¿qué les queda? $107,132. Ok. Y listo, ¿no? Entonces ya habremos pasado a base 10. Entonces, el proceso es muy similar para todos, ¿no? Simplemente nos fijamos qué base es y pues con eso podemos establecer los pesos de los dígitos. Si tuviéramos alguna otra base, digamos de base 5 a decimal, de base 5 a decimal, por ejemplo, ah,
este, por ejemplo, ¿no? No tan grande, 324 que esté en base 5. Entonces, de nuevo, ¿no? Me fijo quién es la base y eso me lleva a ciertos pesos correspondientes a cada una de las posiciones. Entonces, aquí igual, ¿no? 324 que está en base 5. Entonces, comenzamos con 4 por 5 a la 0, más 2 por 5 a la 1 y más 3 por 5 al cuadrado. ¿Cuánto les queda ahí? $89. 89, ok. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Si queremos ir de algún, del decimal a cualquier otro sistema base B mayor a 1, el proceso es aplicar el algoritmo de la división de manera repetida hasta que el cociente sea 0. ¿Quién es nuestra representación? Los residuos. Y lo único que hacemos, pues, es esta columna, nos queda esta columna, simplemente la pasamos, la tiramos, y con eso tenemos la representación. Y si queremos ir de cualquier otro sistema a el decimal, pues nos fijamos quién es la base y con eso establecemos los pesos y van siendo las multiplicaciones, la suma de las multiplicaciones, ¿no? O sea, vamos a ir multiplicando cada uno de los coeficientes por el peso correspondiente y luego vamos a sumar todo eso y eso nos dará nuestro número en decimal. Eh, Vamos a cambiarnos de link. Ok, entonces, dudas, preguntas hasta aquí. Ninguna. Ok, entonces, en el tiempo que nos resta, esta parte es sumamente operativa, ¿no? Entonces, digamos que no es como hacer demostraciones, ¿no? Entonces ya intenten pasar, por ejemplo, este número a todos los demás, ¿no? Digamos a base 2, base 8, base 16 y digamos base 3. Y el proceso, digamos, a decimal, a decimal y estos dos a decimal nada más. Entonces, este número a cada uno de estos y estos a decimal. Entonces, hagan estos ahorita. ¿Dudas, preguntas? Una pregunta. Sí, ¿El segundo número del hexadecimal es D o 0? es una... déjame ver dónde estamos. ¿En dónde? Es un 0, Ah, ¿no? aquí mismo. En el No, es hexadecimal. una D, perdón. Déjenlo, dibujo bien para que no se confunda. ¿Qué era? Ahí está, Gracias. que hice una D. ¿Dudas, preguntas? Para convertir a cualquier base, el proceso era... ¿Me lo podría mostrar nuevamente, Ah, por sí, favor? sí, sí. Bueno,
Hay que aplicar el algoritmo de la división hasta que el cociente es 0. Bueno, aquí está de decimal a hexadecimal, decimal a octal. Y por acá estaba el de binario. Dudas, preguntas, más dudas, preguntas. Ok, entonces traten de hacer eso. Si alguien lo termina y quiere presentar de uno por uno, no hay problema, ¿no? Con que veamos un par de ellos, con eso está bien. En realidad, esta parte es bastante operativa. ¿Alguno de ellos si quiera presentarlo? Pues apenas terminé la conversión a binario. Ok. Me da un segundo, yo tengo binario, octal y hexadecimal. Ok. Nada más Yo también. déjamelo. Ok, Eric nos va a presentar a binario, octal y hexadecimal. ¿Y alguien más iba a decir algo? Ok. No, bueno, yo también ya estoy terminando el hexadecimal. Ah, ok. Entonces, igual y Eric los primeros dos o los primeros tres y tal vez Osmar el último, el del de a hexadecimal. Y solamente con que chequemos un par de ellos, ¿no? Son operativos. Esta parte no es muy complicada. Ok, en lo que presentan hoy les asigno esta parte de las exposiciones, que van a ser las operaciones. Por ahí si hace falta alguien de poner su equipo. Y yo creo que comenzaríamos con las exposiciones hasta el martes. El lunes vamos a ver otro tema, que como tal ese tema viene en la siguiente unidad, pero tiene que ver con divisibilidad y números enteros, entonces lo vamos a agregar a esta parte. Este,
Ya empezó a exponer. Ahorita continuamos. ¿Ya sabe entonces? Sí, ya se ve. Bueno, pues eso es lo que hice. Dijo que quería el número 2538 a base decimal y pues haciendo lo que nos había dicho sale que sería 1001111011010. Ok, ¿Sería? 100. Ajá. Ok, los demás les quedó algo, bueno, en teoría todos debería quedarles lo mismo. ¿Les queda lo mismo? Si ya lo Sí. terminaron. Ok. Y en octal, pues un poquito más rápido, son 4 líneas. Entonces sería 4752 en base octal, en base 8. Ok. Y pues eso sería todo. Ok, Y le dejo el otro para mi compañera. ok, gracias. Ok, Osmar, ¿quieres presentar el hexadecimal? lo voy a presentar en mi celular de nuevo. Ahora sí tengo buen sonido. Ok. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok, de 2538 a base 16 me queda, divido 2538 sobre 16, me da 158 con residuo de 10, después 158 entre 16 me da 9 con residuo de 14 y después 9 con, entre 16, 0 con residuo de 9, que sería un A, E y 9 a la 16, bueno, con base 16. Ok, ahí solamente hay que cambiar el orden. El Ahí el 9 es el primero. era, ¿Mande? sí, me confundí. Ah, ok. Y ya, ¿no? Entonces les quedaría 9EA, exactamente. Perfecto. Bien. Y no sé si alguno de ustedes haya alcanzado a hacer la otra parte o no. Era pasarlo también a base 3, ¿no? Oh, sí es cierto. Cierto, ¿alguien tiene ese? Yo, pero bueno, lo voy a pasar a la computadora. Ok. Ok, mientras tanto, ¿alguien más que haya escrito, por ejemplo, de pasar el binario a decimal? ¿O esa parte ya no llegaron? Ok. Ok, les estaba comentando de esta parte de que vamos a ver este otro tema, que son congruencias, que finalmente tiene que ver con divisibilidad. Entonces, vamos a ver congruencias, las propiedades de las congruencias, algo de aritmética modular. em, y todavía no estoy segura si nos alcanza el tiempo para ver un poco más sobre propiedades del máximo como un divisor, pero eso lo decidiré el fin de semana, ¿no? Veré cómo están nuestros tiempos. Em, Una pregunta, profesora. sí, Bueno, cuando empezamos a desarrollar los ejercicios de ahorita, ¿no? ajá. La primerita columna, así la que va como que disminuyendo, ¿esa qué es? ¿Te refieres a los Qs o no sé? Déjame presento de nuevo para que me digas dónde, porque... Sí, sí, sí. O sea, ve que los últimos, la última, pues, no, fila, son los, no, sí, columna, son los residuos, ¿no? Pero por ejemplo, la primera, ¿qué sería? Eh, Por ejemplo, ahí esas filas de 732, 146, ¿esos qué son? ¿Estos? 29, no, la primerita. ¿Estos? 29, no, la primerita, esa. Bueno, aquí pues es el número en el que entre el que estás dividiendo, ¿no? Ah, ok. Entonces siempre tenemos que pararle ya al proceso cuando lleguemos a uno en esa columna, ¿verdad? No, o sea, más bien el proceso se termina cuando en esta columna, en Ajá. los Qs, cuando llegan a cero, Ah, cuando ok. esto es cero. O sea, aquí este valor puede variar dependiendo de entre qué estés dividiendo. Entonces, más bien donde se tienen que fijar cuando se detienen, cuando el Q sea cero. O sea, este valor puede ser, dependiendo, si están dividiendo
En este caso, entre 5, pues bien podría ser 4, por ejemplo, 3 o 2 o 1. O 0, no, 0 no. 4, 3, 2 o 1, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, más bien, ustedes se tienen que detener cuando el Q sea 0. Ah, ok, vale. Y Gracias. pues estos son los que están dividiendo, ¿no? O sea, los Qs. Bueno, sí, son los Qs, pero donde tienen que fijarse es en este, cuando esto les dé 0. Entonces el 0 no es Q. Sí, sí, o sea, el 0 sí es Q, pero aquí ya no lo van a dividir, o sea, ya no van a tomar 0 entre algo, ¿no? O sea, ya no tienen nada, ya tienen 0. Ah, sí, es Maestra, cierto, sí, es cierto. ¿puede Sí, poner los últimos ejercicios de hexadecimales que no los terminé de copiar? Nada más para tomarles captura. este lo voy a subir ahorita, no se preocupen. Ese Ok. ahorita lo subo, lo imprimo y lo subo. ¿Alguna otra duda? Maestra, Sí, sí. ¿puede poner los ejercicios que estábamos haciendo? Es que no los copié. Bueno, de todas formas, lo subo ahorita que termine la clase. Ahí se va a quedar. ¿Ya puedo presentar? Ah, ok. Ahorita subo este documento, ¿no? Entonces mm, no es necesario tomar la captura. Ya está. ¿Ya se ve? Ya. Ah, pues lo dividí entre 3 y ya me fue hasta 0. Nada más que sí me pareció un poquito raro que igual sean ceros y unos. Pero Sí, bueno, esto es lo que me salió. eso puede pasar, ¿no? Que la serie de residuos solamente tenga ceros y unos, pero eso no quiere decir que esté en binario, ¿no? O sea, solo que no hubo un residuo 0, pero eso también, eso puede pasar, no hay problema ahí. Ok, nada más déjame ver cuál fue el orden. Ah, ok, está bien. Muy bien. ¿Los demás, dudas, preguntas en esa parte? No, me quedó lo mismo. Ok. Entonces les estaba comentando que hoy les asigno qué tema, o sea, es una operación en algún sistema y esas exposiciones serían hasta el martes. El lunes todavía vamos a ver este tema de congruencias. Les estaba comentando que pues tiene que ver con divisibilidad. Vamos a ver un poco de aritmética modular. O sea, como cuando nosotros hacemos operaciones con las igualdades, hay eh, es esta parte que le conocemos como aritmética y esta que es aritmética modular, pues es precisamente las operaciones que realizamos con congruencias. Y eso es lo que vamos a checar el lunes y esa parte la vamos a añadir a nuestro segundo parcial. Y entonces las exposiciones comenzarían hasta el martes y también les subo el fin de semana la lista para que comencemos con las participaciones. Y en teoría hasta ahí viene el segundo parcial. Em, ok, entonces dudas, preguntas. Ok, parece que no. Muy bien, entonces si no hay más dudas ni preguntas, recuerden las exposiciones de esta parte de las operaciones sería hasta el martes. El lunes todavía vamos a ver otro tema. Y también para que vayan preparando sus participaciones, que también van a ser la siguiente semana. Les subo el documento entre hoy y mañana. Bien, creo que ya les dije todo lo que tenía en mente. Ok, comentarios, dudas, preguntas. Ninguna. Ya acabé los ejercicios que faltaban, no sé. Ah, ok, sí, sí, todavía ¿Sí? tenemos tiempo. Ujú. Ok. Pero bueno, quién sabe, porque me falta tomarle foto y luego presentarlo y así. Ok, entonces sí o no, no sé. ¿En Pues como, 5 minutos? sí. Bueno, en 3 yo creo. Ok, sí, está bien. Esperamos.
Profesora, Sí, el 10% de las participaciones son aparte de bueno, lo de la participación individual es aparte de la participación en equipo o... sí, el 60% es su examen, su evaluación escrita, de ahí el otro 40 pues es evaluación continua, pero de ese 40%, 10% de ese 40 es su participación, o sea, es un punto. Es de las listas que va a subir entonces. Sí, Ah, ok, gracias.